la coordinación de la producción de todos los recursos y en el diseño de estrategias para poder enfrentar la pandemia. Con Edgar y con Natalia trabajando en las redes, produciendo boletines, produciendo con los diseñadores y con la ingeniera recursos para que ustedes puedan salir avante pues, de la contingencia. Bueno, Alexander. Bien, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias por aceptar la invitación y participar. Mi nombre es Alexander Varela Galvis. Ya estaba revisando la lista de los participantes y con algunos nos hemos visto en los talleres que hemos dictado principalmente durante la contingencia. En la de INTEP tengo a cargo el proceso de formación docente en lo relacionado con integración de tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Soy profesor contratista de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. En cuanto a la formación, pues soy ingeniero de sistemas y magíster en gestión de informática y telecomunicaciones. Respecto a esta etapa, pues como les dije, ya nos conocemos con algunos y digamos que hemos estado interactuando a través de los talleres con el propósito de tratar de transmitirles herramientas para que los profesores logren, digamos, desarrollar de una manera más cómoda la actividad docente. Entonces, bienvenidos y gracias. Fernando. Buenos días para todos. Mi nombre es Fernando Naranjo, soy el coordinador del área de nuevas tecnologías en la DINTEF. En el área, con nuestro equipo de trabajo, hemos estado sacando adelante el incremento en el uso de los servicios que prestamos, entre ellos el servicio de campus virtual, servicio de videoconferencia. Hemos estado apoyando la participación en el convenio Coursera, el uso de las licencias académicas. También apoyando en medio de esta situación de contingencia algunas necesidades más allá de lo académico, como los procesos de elecciones de representantes profesorales y representantes estudiantiles a diferentes cuerpos colegiados de la universidad. Y bueno, tratando de hacer menos difícil este tránsito para profesores y estudiantes que sabemos la dificultad a la que se han tenido que enfrentar en medio de esta situación y estamos trabajando fuertemente para que esta situación sea lo más fluida para todos. Bueno, muchas gracias a los panelistas y a los profesores que en este momento se siguen conectando con nosotros en este espacio. Y bueno, pues ya nos conocen, ya algunos de pronto han oído hablar de la DINTEF, saben un poco qué hacemos y bueno, aquí estamos y vamos un poquito a hablar. La idea de este encuentro es que tengamos un diálogo entre nosotros para que a través de ese diálogo pues demos a conocer lo que hemos estado haciendo durante estos meses y cómo hemos enfrentado desde la misma DINTEF la contingencia. Y yo quiero empezar entonces con la directora, hablando con la directora de la DINTEF, la profesora Gloria Toro, sobre la estrategia PAT. PAT significa presencialidad asistida por tecnologías y fue una estrategia en la que hemos trabajado y seguimos trabajando en este momento que está disponible pues, para los profesores de la universidad, pero yo quería preguntarle a la profesora desde qué momento empieza, desde dónde surge la estrategia PAT, desde dónde viene, cómo se crea esa estrategia, qué temas se incluyen en esa estrategia y a quién va dirigida esa estrategia de presencialidad asistida por tecnología. Profesora, active el micrófono. Listo, ya. Gracias. Recuerden que en marzo, por a mediados de marzo, empezó pues toda la situación crítica ya digamos, bueno, desde diciembre, que empiezan todas las noticias con todo lo que estaba pasando en China y todo esto, y ya febrero y marzo la situación se va poniendo muy complicada, pues por la posibilidad de contagio, y ya el presidente pues había decretó que a partir del 25 de marzo se decretaba ya un confinamiento obligatorio, ¿sí? Entonces, en la semana anterior a ese momento,
la vicerrectora nuestra, la profesora Liliana Arias, nos convocó a una reunión en su despacho, pues me convocó a mí, a los coordinadores y también a otros profesionales de la OITEL, a que planteáramos una estrategia, a que pensáramos qué íbamos a hacer, cómo le íbamos a responder a la universidad. Esa tarde, recuerdo, con los compañeros nos reunimos, eso fue el 16, nos reunimos para pensar así en grandes bloques cuál sería la posibilidad y identificamos 3 asuntos muy importantes que tendríamos que apoyar en el proceso y que tenían que ver con los aspectos pedagógicos, ¿sí? O sea, cómo íbamos a ayudarles a los profesores a continuar con sus agendas presenciales, ¿sí? Con sus agendas presenciales, porque pues las cosas no era que fueran a cambiar hacia la virtualidad de un momento a otro, o sea, de hecho no es esa la idea, ¿sí? Cómo podíamos apoyarlos desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Para poder gestionar sus cursos, ¿sí? Y cómo podíamos comunicar de una manera efectiva a los profesores, estudiantes y a los profesores entre sí. Entonces, bueno, en esa reunión planteamos algunas acciones muy inmediatas de disponer recursos, disponer lo que ya teníamos. O sea, de todas maneras, DINTEF, que es lo interesante, que tiene mucha experiencia por muchos años, o sea que lo que teníamos que hacer era organizarnos en un espacio ágil y rápido para los profesores. Porque se planteaba el gran reto de lo que se venía, que era una docencia remota, ¿sí? Ya pasamos de una docencia presencial a una docencia remota y teníamos que disponer los elementos pedagógicos, tecnológicos y comunicativos para eso. El día 18 yo hice una presentación en consejo académico ante el rector y los decanos, pues donde se presentó la idea de los grandes bloques que tendría la estrategia, ¿no? De ahí nos trazamos un plan de implementación de la estrategia que fue por fases, ¿sí? Una primera fase donde dispusimos una serie de tecnologías muy urgentes que se necesitaban en ese momento para facilitar la comunicación de los profesores, la parte de videoconferencias, guías, porque pues obviamente la demanda en ese momento de los profesores generó mucho estrés, ¿no? Pero entonces ahí en esa semana ya conseguimos montar una primera versión de lo que fue la estrategia nuestra, ¿sí? Dentro de nuestro mismo sitio de la página de DINTEF. Y ahí ya empezamos, pues obviamente a pulirla y a organizar equipos internamente dentro de nuestra dependencia para hacer énfasis en algunos aspectos, sobre todo pues en la parte de formación que se volvió muy, muy, muy importante, en la parte de comunicación que implicó una serie de campañas hacia los profesores y en la parte de tecnología donde necesitábamos disponer y ayudar a los profesores con una serie de tecnologías en ese momento. Así como arrancamos. Profundemos un poquito más en las necesidades de los profesores y de los estudiantes que se buscaban atender con la estrategia. Cuéntenos un poquito más acerca de eso. Mira, a ver, aquí surgieron algunas situaciones muy interesantes. La primera necesidad que se formula son necesidades de formación, ¿sí? Porque los profesores necesitan apropiarse de tecnologías para poder seguir adelante con sus cursos. Entonces, esas necesidades están muy orientadas hacia, bueno, ¿qué voy a hacer con mi curso? ¿Cómo lo voy a poner? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Qué hago con el campus? O sea, aquí tenemos en la universidad muchos niveles de apropiación de tecnología, ¿no? Entonces, eso implica también que tenemos que movernos en ese rango, ¿sí? Pero teníamos que atender, pues, con mucha urgencia a aquellos profesores que estaban un poco más atrasados. Entonces, dispusimos de muchos manuales que teníamos. Entonces, ahí se enfrentaba, dijéramos, una enorme necesidad de formación, ¿sí? Otra gran necesidad era la necesidad de comunicación de los profesores. Ellos necesitaban comunicarse con sus estudiantes, entonces vino un gran despliegue de orientaciones hacia la comunicación a través de las plataformas de videoconferencia. Entonces, los profesores pues encontraron allí un espacio, dijéramos, para poderse conectar con sus estudiantes y poder seguir. De todas maneras, algunos profes tuvieron que parar sus clases por 1 o 2 semanas mientras se ubicaban
Y de hecho nosotros en la Universidad del Valle continuamos nuestra agenda, pero algunas universidades pararon, ¿no? Algunas universidades de aquí, inclusive vecinas nuestras, pararon durante 2 semanas como para decir, bueno, primero pensemos qué vamos a hacer, pero nosotros fuimos organizándonos en la marcha, o sea, no paramos en ningún momento. Y también hubo una enorme necesidad de poner nuestro campus virtual a punto. Inclusive en una de las reuniones con el rector tomamos la decisión de subir todos los cursos que no estaban activos, ¿sí? O sea, que los profesores no los estaban utilizando, que eran 1.300 cursos, subirlos al campus virtual. Así fuera todavía solo con el título, pero ahí estaban ya para que los profesores pudieran empezar a trabajar sobre ellos, ¿sí? Entonces, básicamente las necesidades se orientaron hacia la parte de la formación de docentes, hacia la parte de la comunicación y hacia la parte de la gestión de tecnología. Profe, y sobre la respuesta, o sea, después de que se atiende estas necesidades que identificamos urgentes de los profesores, ¿cuál fue la respuesta de profesores y estudiantes? Porque además la estrategia PAD también tuvo materiales y respuestas para las demandas de los estudiantes. Mira, nosotros nos fuimos moviendo, pues, dijéramos, primero, desde una mirada conceptual, ¿sí? Desde una mirada estratégica hacia la formación, hacia la comunicación, hacia la tecnología, pero también dando respuesta inmediata a muchas demandas de los profesores. En ese sentido, bueno, las primeras demandas que ellos nos hicieron fue de comunicación. Ajá. Necesitamos comunicarnos rápido con nuestros estudiantes y entonces pusimos a disposición muchas orientaciones sobre videoconferencia. Ajá. Cuando fue pasando el semestre, la otra demanda fue la evaluación, ¿sí? Porque llegamos como al final del semestre, los profesores necesitaban evaluar, necesitaban encontrar herramientas. El campus dispone muchísimas herramientas, entonces orientamos nuestra formación un poco hacia la evaluación. Y siguió el semestre funcionando y empezó el otro semestre y la gran demanda fue el diseño, ¿sí? Entonces, vamos a empezar nuestro semestre, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ayúdenos a repensar nuestros cursos y de hecho pues orientamos algunos de nuestros talleres y uno en especial se llama Repensando nuestros cursos. La respuesta durante ese tiempo ha sido muy interesante. Por un lado, hemos encontrado profesores muy activos, ¿sí? Profesores muy propositivos que nos sugieren, que nos dicen, que nos retroalimentan permanentemente a través de todos nuestros canales, sea por correo, sea por los chats, sea por las redes, nos están dando sugerencias. Eso es para nosotros algo muy importante. Hemos encontrado un trabajo colaborativo y voluntario de los profesores. De hecho, tenemos dentro de nuestra estrategia, que ahora seguramente la vamos a mencionar, los docentes voluntarios, ¿sí? Los docentes voluntarios que apoyan a otros docentes en la apropiación de las tecnologías y apoyan estudiantes. O sea, abrieron sus puertas, abrieron sus cursos para que otros profesores, para que otros estudiantes puedan beneficiarse de las disciplinas que ellos manejan. Y también nos ayudan, ¿sí? Como yo lo veo casi como unas mesas de ayuda temáticas en muchos temas, ¿no? Entonces son profesores que para nosotros han sido de una colaboración enorme y son bastantes profesores que están en eso. Y veo una actitud muy positiva de los profesores hacia el aprendizaje, ¿sí? Y hacia la retroalimentación de una forma proactiva, sabiendo ciertamente que tenemos muchos problemas, tenemos altibajos, tenemos vacíos, pero igual ha habido una comprensión muy grande y ha habido una actitud de muchísima colaboración en este tiempo. Sí. Bueno, gracias, profesora. Yo quiero recordarle a las personas que están en este momento siguiendo el encuentro que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Al final del mismo vamos a tratar de darle respuesta a todas las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, si tienen alguna duda,
simplemente la consignan allí y la vamos a ir haciendo, o al final también podemos hacer un compendio de las preguntas dependiendo pues de las preguntas que formulen. Entonces quiero dar paso a Natalia para que Mirar, hable aquí con hay nuestro una siguiente pregunta invitado. de un profesor sobre las decisiones que hemos tomado para mejorar el soporte del campus virtual con los problemas de inestabilidad que hemos tenido últimamente. Ahorita Fernando nos puede contar un poco cómo estamos enfrentando la situación. Esa es una contingencia de la contingencia, ¿no? Sí. Que se nos está presentando en este momento. Pero ahorita con mucho gusto, profe, damos respuesta a esa pregunta. Dale. Listo. Hola, buenos días. Vamos a continuar con Alexander Varela, que es el encargado del área de formación docente. Entonces, Alexander, ¿cómo estás? Mira, te preguntamos, cuéntanos acerca de qué estrategias se formularon, digamos, desde el área de formación para afrontar esta contingencia, como a qué necesidades de formación respondieron ustedes desde el área, cómo se pensó la estrategia desde la formación y a qué se estaban como, a qué necesidades querían responder, como cuáles eran las más comunes en los profes. Bueno, Natalia, nosotros por ser por manejar el proceso de formación, tuvimos el mismo inconveniente que tuvo cualquier entidad o facultad, hablando en términos de dependencias de la universidad, en cuanto a educación presencial. Es decir, nosotros en formación, nuestra formación está programada para la presencialidad, o estaba programada para la presencialidad. Cuando llega la contingencia, por supuesto, sufrimos lo mismo que sufrieron las universidades, los colegios, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque eso fue abrupto, es decir, desde un día a otro, usted tiene todo programado para la presencialidad y resulta que ahora ya no lo tiene. Al día siguiente ya no le sirve. Entonces, por supuesto, como decía la profe Gloria, comenzamos a basarnos en las necesidades vigentes de ese momento, en la urgencia. ¿Qué se requiere para lograr salir de ese momento que era inesperado y no estaba advertido? Y decidimos entonces enfocarnos en talleres cortos, pero que le dieran solución inmediata a la necesidad de los profesores para poder atender o desarrollar sus cursos. En ese sentido, entonces, las necesidades vigentes eran la publicación, es decir, los profesores necesitaban herramientas que le ayudaran a publicar la información al estudiante, comunicación con el estudiante, porque la publicación no implica comunicación. Entonces, listo, ¿cómo me comunico con los estudiantes? Y por supuesto, entonces la evaluación. Digamos que en esas tres grandes necesidades las logra suplir uno con un entorno virtual de aprendizaje. Nosotros tenemos el campus virtual, pero hay profesores, hay que decirlo, que no les gusta el campus virtual. Y entonces, ¿cuál otra opción tenemos? Google Classroom. Y así, comenzamos entonces a manejar esa serie de herramientas tratando de leer lo que estaban diciéndonos los profesores y tratar de satisfacer esas necesidades. Lo otro es que no podíamos hacer talleres o actividades largas porque la necesidad era inminente, es decir, la necesidad era ya, no podíamos decir, nos vamos a capacitar durante 1 y 2 meses para que usted desarrolle su semestre porque estábamos en tiempo de ejecución, es decir, nos tocó cambiar todo, insisto, a todas las entidades o las instituciones que hacen educación les tocó hacer todo en caliente, en tiempo de ejecución. Los 3 primeros meses de marzo a junio más o menos fueron supremamente difíciles porque tocaba desarrollar toda la oferta de formación junto con el semestre y atendiendo la necesidad que el profesorado estaba escritando. En ese sentido, entonces, enfocamos nuestros esfuerzos a tratar de capacitarlos en el campus virtual. Digamos que desde marzo acá hemos dictado 7, 8 talleres del campus virtual, aproximadamente unos 5 talleres de Classroom, y ahorita les puedo mostrar pues todo lo que se ha hecho respecto a actividades de formación. En esencia, entonces, cambiamos de presencialidad a presencialidad asistida por tecnología y nos enfocamos en talleres cortos, dictados por videoconferencia y con grabación de las videoconferencias para que los profesores pudieran consultar esas grabaciones en su trabajo independiente.
Súper. ¿Y cómo has visto la recepción, digamos, cómo ha sido la respuesta de los profes a estos talleres? ¿Qué experiencias, digamos, has conocido? ¿Cómo te has relacionado también ahora, digamos, con esta nueva forma de comunicación, con estos nuevos talleres que se pensaron para esta contingencia? ¿Cómo Ya. respondieron los profes? Los profes, o sea, la reacción de los profes ha sido positiva, es decir, la aceptación, incluso nos llegan agradecimientos explícitos por correo dirigidos especialmente a la DINTEP, diciéndonos, me salvaron, así, en esos términos, me salvaron, si no es por ese taller yo no logro hacer nada, cosas de ese tipo. La mayoría son positivos, por supuesto, pero yo creería que una de las principales lo que puedo concluir es que una de las cosas principales que logramos es que logramos sembrar la semilla para que los profesores entiendan que el integrar tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje no es solo para la virtualidad, también es para la presencialidad y les ayuda en su actividad docente. Entonces, por ejemplo, antes de la contingencia, todas las actividades estaban planeadas para la presencialidad y la demanda o los profesores que nos visitaban en los talleres eran 10, 5 profesores, y si ahorita logro mostrarles algunas estadísticas van a ver que el cambio es abrupto. En solo estos 7 meses hemos formado a prácticamente todas las personas que se han formado me atrevo a decir que en 6 o 7 años en la presencialidad, a través de la oferta de formación. Pero, por supuesto, eso responde a la necesidad, a lo que nos obligó la contingencia, ¿no? Yo diría que el resultado principal es que logramos, a través, digamos, por ahí la profe una vez puso un meme donde decía que el COVID fue el que nos obligó a hacer la transición a la tecnología. Yo diría que sí. Gracias a la contingencia, muchos profesores lograron visitarnos y entender que con la tecnología pueden facilitar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Qué chévere, sí, afortunadamente, pues, según nos cuentas, el proceso ha sido satisfactorio, pero seguro que han habido algunas dificultades. Cuéntame cómo a qué se han tenido ustedes que enfrentar desde el área de formación. Por supuesto, las dificultades no solamente son bueno, todos en el país tuvimos dificultades. En mi familia hay varios profesores docentes y es horrible, fue horrible. Primero porque todos tuvimos que lanzarnos a trabajar a la casa, y eso quiere decir, anecdóticamente, para contarte algo, aquí en la casa somos 3, mi esposa, mi niño y yo, tuvimos que venir a la casa a trabajar y a estudiar, y solamente teníamos un computador. Y pues bueno, ¿y cómo hacemos? Si yo tengo que trabajar, yo tengo que dictar un taller, usted tiene que estudiar. Bueno, y yo estoy seguro que muchas familias, tanto de la parte oferente, o sea, nosotros que ofrecemos la formación, y de los participantes estaban en la misma situación. Esa es una primer obstáculo que nos impuso la contingencia, pero poco a poco digamos que lo fuimos solucionando. Ya después viene algo más general y es la tecnología, es decir, la conectividad, por ejemplo. En la primera semana, si ustedes revisan los picos en comunicaciones, en el uso de sistemas, los picos no había precedentes. Entonces, y todos sabemos que aquí en Colombia la conectividad no es la mejor. Ese tema de la conectividad es un obstáculo, insisto, tanto para el que está ofreciendo la actividad como para los participantes, y impuso algo que fue supremamente complicado, no solamente para la oferta de formación, sino, insisto, para la universidad. Pero poco a poco también se fue solucionando. Ya pudimos entender que listo, si se me cae el internet, puedo utilizar el celular, ¿cómo lo hago? Y se fue solventando, pues, a medida que íbamos encontrando esas experiencias. Y otro obstáculo que encontré, y es que, como les decía al inicio, la oferta de formación en los años, yo llevo 3 años en la DINTEP, no éramos visitados, no nos visitaban masivamente. ¿Qué quería decir? Habían 2 opciones, o varias. Una es que los profesores ya estaban formados en tecnología, o la otra es que simplemente no era de su interés o no lo consideraban necesario para su actividad docente.
pero cuando ya necesitan la tecnología de manera obligatoria, porque es que la contingencia nos obligó a utilizar la tecnología, encontré otro obstáculo y es que muchos profesores definitivamente no estaban formados en lo básico de la tecnología. Y cuando te enfrentas a un taller a través de videoconferencia, algunos profesores, en ese caso, digamos, los que no tienen esa formación básica, es mucho más difícil, porque ya tengo que decirle que es un enlace, por ejemplo. Tengo que decirle que es un botón, cosas de ese tipo. Y eso genera un obstáculo frente a los demás, frente al desarrollo normal de la actividad, porque en las actividades de formación, como el universo de profesores de la institución es tan grande, encontramos profesores versados en tecnología y otros que no lo están. Entonces, eso genera una dificultad, pero insisto, poco a poco con el desarrollo normal de la oferta de formación lo hemos ido como subsanando. Bueno, Alexander, muchas gracias. Sabemos que la labor que han realizado desde el área de formación ha sido una de las más pues, difíciles y de las que han recibido pues, muy buena acogida. Vamos a continuar con el área de medios educativos. La encargada del área es María Clara Borrero y ella va a hacerle las preguntas. Gracias, Natalia. Buenos días, María Clara. Quería pues empezar preguntándote y que nos contara acerca de esta estrategia. Y la profesora mencionó un aspecto importante, el apoyo y la estrategia de apoyo. ¿En qué consistió esta estrategia de apoyo, María Clara? A ver, donde tenía cerrado el micrófono. Nosotros, cuando nos planteamos la estrategia PAT, miramos lo que estaban haciendo otras universidades, aunque estaban comenzando, todo el mundo se volcó, todas las universidades se volcaron a ver qué hacían. Y la Universidad Nacional tenía una estrategia de apoyo voluntario, de docentes de apoyo voluntario, que iba dirigida entre docentes para el que supiera cómo integrar una tecnología, le ayudara a otro. Entonces nos pareció muy interesante e hicimos una adaptación. Hicimos una adaptación donde hubiera, como la profe lo contó, docentes que apoyaran a los estudiantes y entonces, aunque no estuvieran matriculados en sus cursos, entonces se mandó un formato y los profesores decidieron apoyar en horarios que no tuvieran clases y en ese momento en que estuvieron interrumpidas las clases para que ellos prepararan sus cursos, apoyar a estudiantes en los temas que ellos manejaran. Entonces, si yo manejo guión, me ofrecía en un horario a asesorar a esos estudiantes en guión. Entonces, muchos profesores de ingenierías, muchos profesores de las sedes regionales estuvieron muy dispuestos a apoyar tanto a estudiantes como profesores. Y la otra estrategia era la que les hablaba antes, profesores apoyando a profesores. Entonces, si usted quiere hacer evaluaciones, si usted tiene problemas para hacer las evaluaciones en el campus virtual, yo le ayudo. Que usted tiene problemas para crear videos interactivos, entonces yo le ayudo. Entonces, hay un formato que encuentran en Estrategia PAT, donde se pueden suscribir porque la estrategia sigue existiendo y la idea es que muchos profesores se apunten para apoyar a estudiantes y para apoyar profesores. Se pueden suscribir y dar el horario que tienen disponible para ayudar o apuntarse a una ayuda en determinado tema. Esa fue como la estrategia de docentes de apoyo voluntario que nos planteamos, pero también nos planteamos un foro donde los profesores podían plantear sus inquietudes respecto a dificultades que tenían en la integración de tecnologías en varios frentes, lo mismo en formación, en evaluación, en muchos frentes, donde a partir de ese foro nosotros atendíamos las preguntas y respondíamos las preguntas que planteaban los profesores.
También el correo electrónico. El correo electrónico de la Oficina de Comunicaciones de la DINTEF respondía permanentemente las inquietudes de los profesores a través del correo. Siempre hubo como una respuesta permanente, sobre todo en esa primera etapa de la contingencia, que fue como tan difícil para todos. Estuvimos como en esos 3 campos, respondiendo preguntas y dando apoyo. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, yo quiero, vamos al chat. Algunos profesores pues están hablando en este momento. Al profesor Alejandro Ulloa, sí, los profesores pueden participar en este momento. Pregunta que si los profesores pueden participar. Estamos utilizando un webinar. Eso quiere decir que estamos transmitiendo una especie de panel y los participantes pueden hacernos sus preguntas a través del chat y vamos a tenerlas presentes pues, para contestarlas mientras estamos haciendo esta presentación. Profesor Jorge Rojas resalta también el trabajo que hizo el IEP con Artemisa. Entendemos y sabemos que el IEP también tiene una estrategia que también ayudó mucho en esta contingencia a los profesores del IEP y ojalá también podamos compartirla como una de las experiencias de la universidad para enfrentar esta contingencia por parte pues, para los profesores. Y sí, profesor Ulloa, insisto, puede usted participar. Estamos contando la experiencia de la DINTEF. Entonces, la idea es que pues, las preguntas que les surjan pues, nos las haga saber para poderlas hacer en el momento. Continuamos con la intervención de María Clara. Y quisiera que nos contara sobre otra estrategia, sobre el encuentro de virtualidad. El encuentro de virtualidad pues se hacía a veces 2 o 3 veces anualmente el año pasado, a veces tenía un poco más de regularidad, pero digamos que para la contingencia cambió radicalmente. Entonces, háblenos, María Clara, de cómo cambió el encuentro de virtualidad, cómo se organizó y cuál fue la respuesta de los profesores a esa estrategia del encuentro de virtualidad. A ver, cuando nos enfrentamos a esta contingencia, nos planteamos una encuesta donde les preguntábamos a los profesores cuáles eran sus más grandes dificultades que habían visto en medio de esa cosa tan abrupta a la que nos enfrentamos, cuáles habían sido sus principales dificultades y cuáles habían sido las buenas prácticas, quiénes lo habían logrado hacer mejor. Y la respuesta fue masiva, todo el mundo hablaba de sus dolores, cómo había tenido que enfrentar, qué se había tenido que inventar, qué no había podido hacer, y a partir de eso hicimos como una selección de profesores que vinieron a contarnos cómo lo estaban haciendo, qué hacían mejor, qué hacían menos bien, y la respuesta fue masiva. Nos reuníamos cada semana porque fueron como reuniones realmente, o sea, esos encuentros de virtualidad fueron realmente encuentros. La respuesta fue masiva, fueron muy inspiradores, hubo encuentros de diferentes áreas, empezaron las ingenierías, pero se fueron uniendo el IEP, las artes, y nos dieron como muchas estrategias que para todos fueron muy inspiradores y creo que ayudaron a que en el segundo semestre muchos profesores pudieran ampliar su abanico de estrategias para trabajar con los estudiantes, actividades sincrónicas y asincrónicas. Eso fue como lo que nos planteamos en la estrategia, y ahora en esta nueva etapa, como lo decías al principio, lo que queremos es ver qué se logró con los talleres de formación, qué se logró con el encuentro de virtualidad, qué se logró con otras estrategias de formación que me imagino de las que iremos a hablar ahora de ellas, para mejorar los cursos en este segundo semestre. ¿Qué cosas vimos que no deberíamos hacer? Por ejemplo, al principio todos pensaron en trasladar esas 2, 3
o 4 horas los que tenían talleres a la videoconferencia. Y rápidamente se dieron cuenta que no se podía hacer, que eran supremamente fatigante, que era muy difícil mantener la atención y que había que buscar otras estrategias. Y digamos que esos primeros encuentros de virtualidad y toda la formación respondió a eso, cómo hacer mejores videoconferencias, cómo acortarlas, cómo hacer aula invertida, cómo hacer actividades que los estudiantes tuvieran previamente preparadas. Y entonces llegar a los encuentros, unos encuentros mucho más cortos, o si no tan cortos, pues con otras estrategias de interacción. Eso creo que fue lo que logramos con ese encuentro de virtualidad. Bueno, ¿y qué otras estrategias se formularon de la INTEF? ¿Qué otras estrategias de apoyo y de formación estuvieron allí dentro de esa estrategia PAT? Bueno, fue muy interesante. La universidad hace parte de un colectivo de universidades colombianas y españolas que se llama Redúnete. Redúnete estaba preparando un gran evento enfocado en la calidad de la educación y también lo cogió la contingencia. Entonces, hicieron como un rediseño, hicimos un rediseño de ese encuentro, de esa formación, de ese evento, mejor dicho, y empezamos en ese mismo sentido de los encuentros de virtualidad, pero ya talleres, a ofrecer, a diseñar talleres. Todas las universidades propusieron talleres de los que ya ofrecían o nuevos talleres, profesores de estos que lo habían hecho bien en la primera etapa de la contingencia, diseñaron talleres y ofrecimos 2 inmersiones de talleres. La universidad fue muy activa, la Universidad del Valle tuvo al Instituto GeoGebra y profesores del IEP de Ciencias y de la Universidad ICESI dando talleres sobre GeoGebra. Tuvimos al profesor Víctor Hugo Dueñas de la Facultad de Salud dando clases de aula invertida. Tuvimos al profesor Kevin García hablando de videos interactivos. Tuvimos al profesor Fabio Guerrero. Bueno, fue como, se me quedan ahorita en el tintero algunos profesores, pero digamos que la participación como ponentes fue muy activa, pero también la participación tomando cursos, o sea, los profesores de Univalle estaban muy interesados y había muchísimos cursos donde gran parte de los inscritos eran profesores de Univalle y nos lo manifestaban. Otro profesor que hizo un trabajo muy importante fue el profesor Juan Francisco Díaz, que se unió con un profesor de la Universidad de los Andes a hablar del modelo de diseño de cursos que ha trabajado él con la Universidad de los Andes. Y ellos manifestaban eso, o sea, la Universidad del Valle estuvo muy interesada en esos cursos de formación. Creo que eso y los paneles, hubo paneles con rectores hablando de hacia dónde iba la universidad, paneles de buenas prácticas, que ahí estuvo también el profesor Víctor Hugo Dueñas, cómo les fue con esas formaciones. Los profesores de Univalle pudieron aprovechar mucho esa actividad. Creo que fue también muy enriquecedora para todos, para Univalle y pues para todos los profesores del país que pudieron inscribirse masivamente a esos talleres. Bueno, hay unas preguntas que voy a mencionar, pero creo que vamos a dejarlas para el final, pero vamos a tenerlas en cuenta. Alguien nos pregunta sobre nuevas incorporaciones en Google Suite vinculadas al correo Univalle, pero que no hay muchos talleres de formación para el manejo de esas nuevas herramientas que ofrece la suite de Google. Y nos preguntan si está en nuestros planes dictar talleres sobre esas herramientas. También nos proponen bueno, nosotros también nos hablan de una encuesta interna, imagino que hablan del caso de Artemisa en el IEP. Nosotros también hemos hecho varias encuestas internas y como lo mencionaba María Clara, de esas encuestas internas salió la idea de hacer los encuentros y también hemos respondido a las demandas de los profesores a través de ese par de encuestas internas que hicimos en el momento que empezaba la contingencia. Y sí, pues digamos que, como lo decía, hablan también de crear un curso para personas mayores, para profesores mayores. Yo creo que
pues como decía Alex en un momento, es difícil atender una población tan heterogénea, y él habló un poco cuando mencionaba las dificultades, habló de eso, de que a muchos profesores de pronto se les dificulta más que a otros el uso de las tecnologías, pero pues para el público tan heterogéneo y tan amplio que tenemos entre los profesores, a veces es complejo manejar el curso, pero pues sí, yo creo que de pronto Alex nos puede responder más adelante estas preguntas. Continuamos con María Clara, y hablemos ahora brevemente de las demás estrategias de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con los profesores y con los estudiantes? Y quiero que ahí incluyas también la estrategia de las redes sociales, cómo se potenciaron las redes sociales, y cómo fue la comunicación también con los profesores para aclarar las dudas que tenían, y cómo sigue siendo los canales para aclarar las dudas de los profesores. Bueno, Gloria al principio nos contaba que produjimos una cantidad de materiales, de recursos para que los profesores pudieran hacer rápidamente y fácilmente actividades a través de videoconferencia, a través del campus virtual. Entonces se hicieron tutoriales, se hicieron infografías, se hicieron una cantidad de recursos que se instalaron en la página de la estrategia PAD, pero cómo llegar rápidamente con esos materiales tan ricos a los profesores. Entonces, bueno, la primera estrategia, la más directa, fueron los boletines. Son boletines que llegan directamente al profesor, a su correo, y a partir de allí empezaron a moverse esos recursos. O sea, fue impresionante. Los profesores pudieron empezar a producir sus propios videos, los profesores empezaron a hacer uso de Zoom, de Meet, empezaron a usar infografías, bueno, empezaron a usar esos materiales. Pero también tenemos las redes sociales, entonces sabemos que no todos los profesores utilizan redes sociales, pero que nosotros tenemos Facebook y Twitter que llegan a mucha gente aquí a la U y afuera, porque es que pienso que de las cosas más ricas de este proceso es que esta información pudo llegar a mucha más gente. Entonces, profesores de colegios que nos siguen en redes sociales muy activamente nos preguntaban también cómo hacer, cómo solucionar, qué bueno el material que acaban de compartir, me ha servido mucho. Entonces, digamos que esta estrategia pudo brindar herramientas de manera muy generosa también hacia afuera, hacia muchos maestros que estaban necesitando esas ayudas. Entonces, sí, básicamente nos proyectamos a través de los correos internos, también lo que yo decía al principio, el correo de comunicaciones respondió muchísimas preguntas, redireccionó a formación, a tecnologías, pues al área nuestra, los correos para que los respondiéramos y diéramos rápidamente solución a los problemas que planteaban, pero las redes también potenciaron mucho, tenemos muchísima actividad de redes, sobre todo hubo un momento muy intenso donde llegamos, como les digo, a mucha gente con propuestas de recursos y de uso de esas tecnologías en el aula. Básicamente eso fue lo que hicimos con redes, con unos materiales muy buenos que se produjeron desde el área de medios educativos. Y bueno, no podemos estar tan bien exentos a las dificultades. En esta estrategia de comunicación, en todo lo que se elaboró para comunicarnos con los profesores y en la comunicación también directa que tuvimos con ellos, ¿cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron en el área, María Clara? Bueno, las principales dificultades es que pues quisiéramos producir mucho, quisiéramos producir recursos muy gráficos, muy sencillos para los profesores, pero no tenemos tantísimos profesionales en diseño, por ejemplo, para producir. Nosotros estábamos en medio, que creo que Gloria hablará después de eso, en medio de un proyecto que es el proyecto de virtualización de programas académicos.
para los que teníamos contratados unos profesionales, y en medio de la contingencia nos tocó acudir a ellos, digamos que de alguna manera interrumpir, y ahorita estamos trabajando a marchas forzadas para que pudieran producir estos recursos muy rápidamente. Entonces, uno de los principales problemas es eso, que no hemos podido producir todo el material que quisiéramos en los tiempos que teníamos. O sea, se ha producido material muy bueno, pero no tenemos tantísima gente para hacerlo. Ese es como el principal problema del área, es ese, es que no pudimos hacer todo lo que quisiéramos, todo lo que nos soñamos, pues porque no tenemos los recursos para hacerlo. Bueno, Omaira nos pregunta en el chat, habla acerca de, pues que ella entiende lo de las encuestas de evaluación y de seguimiento con los profesores y que siguen siendo fundamentales. Igual manera también resalta la comunicación que ha sostenido con los profesores la de INTEF, pero quiere saber si también se ha recogido información de los estudiantes en diferentes momentos para monitorear de alguna manera los logros de la formación de los docentes. Bueno, yo voy a contestar en parte esa pregunta y de pronto María Clara me puede ayudar. Hay una... pues sí, los estudiantes también nos han escrito a comunicaciones de INTEF con sus preguntas cuando se lanzó Coursera para estudiantes. Hubieron muchas demandas y preguntas de los estudiantes al respecto y se les ha atendido y redireccionado muchas de las inquietudes que han tenido sobre su proceso de ingreso al campus virtual. Se han redireccionado algunas preguntas que han tenido los estudiantes sobre el campus virtual, pero ya sobre este proceso considero pues que también los programas académicos tienen sus propias estrategias de atención y de evaluación de cómo están llevando los estudiantes, pero no sé, María Clara, si quieres agregar algo más sobre la comunicación que hemos podido tener con los estudiantes. No, o sea, la estrategia que propusimos, de la que hablé antes, es como lo más que hemos trabajado con los estudiantes, porque nos parecía importante que ellos pudieran acudir en este momento tan difícil, no solo a su profesor, sino a otros profesores que de pronto pudieran ayudarles. Pero básicamente esa fue como la ayuda que les dimos en esta contingencia. Bueno, Yo quisiera agregar algo ahí. Ciertamente nosotros adelante. tenemos, la estrategia está orientada a profesores y estudiantes, y en la página, dijéramos, en el minisitio de la estrategia, los estudiantes encuentran muchos recursos, también orientaciones, guías, manuales, todo esto. Pienso que las unidades académicas han hecho un trabajo interesante porque han hecho ciertos sondeos internos con sus estudiantes, ¿no? Para nosotros sería de una gran utilidad conocer también esa mirada del estudiante. Pienso que tenemos que tomar la iniciativa desde DITEF. De pronto puede ser una acción que tomemos ahora, poder hacer un sondeo de cuál es la percepción que tienen los estudiantes en este momento acerca de lo que ha sido este apoyo, ¿no? Porque ciertamente pues el apoyo a los estudiantes ha sido desde muchísimos frentes, ¿no? Desde la misma provisión de tecnología, la universidad ha provisto de tabletas, de equipos, de conectividad a muchos estudiantes, que eso ha estado más en el ámbito de la OITEL, ¿no? Pero desde el punto de vista de los medios que estamos utilizando, pues pienso que sí sería muy importante que emprendiéramos una mirada hacia ellos, y que creo que la podemos hacer también a través de nuestro campus. Invitar a los estudiantes a que nos cuenten cómo se sienten. Buena sugerencia, profe. Bueno, seguimos entonces, gracias, profe. Seguimos entonces con Fernando Naranjo. Él es el coordinador del área de nuevas tecnologías. Adelante, Natalia. Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Buenos días, Natalia. tú eres el encargado del área de tecnologías. Digamos que esta ha sido también una de las áreas en las que más aumento se ha tenido en cuestión de usuarios. Entonces, cuéntanos tal vez en cuestiones de cifras o aproximaciones, ¿cómo ha sido este aumento en el uso de tecnología para atender todos los procesos de formación, procesos académicos y de investigación desde que inició la contingencia? Bueno, realmente ese es uno de los elementos clave de esta situación,
el incremento fue bastante fuerte. En este momento ya hemos analizado las estadísticas del primer periodo académico del año y durante este primer periodo académico, por ejemplo, en el uso del campus virtual, tuvimos más del doble de los profesores habituales. Manejamos un promedio de 1.100 profesores activos por semestre en el campus virtual y el semestre pasado lo terminamos con 2.600 profesores. ¿Sí? Un incremento de aproximadamente del 130%. En estudiantes también, nosotros estamos rondando los 20.000 estudiantes activos en el campus virtual y nos acercamos a los 40.000 estudiantes. Sobrepasa la cifra de población estudiantil porque también brindamos un apoyo importante en extensión, donde pues justamente arrancando la pandemia y como una propia necesidad de la pandemia, se ofreció a través del campus virtual un curso de extensión por parte de la Facultad de Salud en manejo del COVID, un curso dirigido a personal de salud para poder manejar esta situación. Era una solicitud a la que no nos podíamos negar y bueno, nos trajo algunos problemas, pero allí se logró mantener esa situación y pues por eso nuestra cantidad de estudiantes también ha aumentado considerablemente. Y pues cerrando con el tema de campus virtual, decir que no es solo la cantidad de usuarios, sino el uso que esos usuarios están haciendo del campus. O sea, teníamos varios usuarios de campus virtual de hace muchos años. Nuestro campus virtual está activo desde el 2004, pero esos usuarios, no solo nos llegaron usuarios nuevos, sino que los que ya estaban lo empezaron a usar mucho más que antes. Yo quisiera en este momento compartirles un momentico una imagen que nos muestra el crecimiento en el uso del campus virtual. Y aquí podemos ver comparado en color marrón el uso del campus virtual hasta en el año pasado, en el 2019. Estamos comparando periodos equivalentes entre enero y octubre de 2019 y 2020. El 2020 está en azul y podemos ver cómo a partir de marzo, cuando arranca esta situación de confinamiento, el uso del campus virtual se nos duplica. Y una de las situaciones que tenemos, esas estadísticas que les acabo de dar, son las estadísticas de este periodo. Una de las situaciones que se nos presentó es que no contábamos, o sea, esta situación que vivimos en el primer periodo académico, asumimos que era la situación para la que nos teníamos que preparar este otro periodo que venía. Y resulta que no. Cuando arranca el semestre en regionalización, en junio, vemos cómo hay un incremento aún mayor de lo que habíamos vivido en el primer periodo de este año. Y luego, cuando se junta el semestre de regionalización con el inicio de Cali, vemos que ya es prácticamente 4 veces más lo que traíamos en condiciones normales. Entonces, pues sí, esto para mostrar que el crecimiento ha sido bastante grande, más allá de lo que nosotros esperábamos en esta situación. También porque nos ha tocado apoyar varios otros procesos que se hacían presenciales y que necesitábamos que la universidad siguiera adelante y pudiera hacerlos en medio de esta situación. Entonces, por ejemplo, como mencionaba al principio en mi presentación, las elecciones de representantes profesorales a consejo académico, a consejo superior y a varios consejos de facultades y de programas académicos se han hecho a través de la interfaz de campus virtual. Ya hicimos las primeras elecciones de representantes estudiantiles en la Facultad de Salud y creemos que eso será una actividad que tendremos que seguir llevando en nuestra plataforma. Y bueno, ese es uno. Y el otro crecimiento notable que hemos tenido es en el servicio de videoconferencia. El servicio de videoconferencia pasamos de hacer en febrero de este año 280 videoconferencias aproximadamente, a hacer más de 5.000 videoconferencias en agosto de este año. Es un crecimiento como de casi 20 veces en la demanda del servicio. Y bueno, también podríamos mencionar que el convenio con Coursera, que es un convenio desarrollado en medio de esta situación de pandemia, pues ha tenido una participación de cerca de 7.000 estudiantes, donde
al menos cerca de 2.000 estudiantes ya obtuvieron certificaciones gratuitas en Coursera. Son certificaciones que cuestan aproximadamente entre 35 y 50 dólares. Entonces ahí tenemos pues un beneficio importante transmitido a nuestros estudiantes. Listo, Fernando. Cuéntanos ahora entonces cómo se ha atendido, qué medidas se han tomado, digamos, para afrontar este crecimiento de demanda. Yo creo que aquí podríamos también incluir la pregunta que recibimos en el chat, que nos cuestiona qué decisiones se han tomado para la mejora y soporte del campus virtual. ¿Qué medidas se ha tomado para afrontar, digamos, este aumento tan significativo de usuarios en las plataformas y servicios? Correcto. Sí, esta pregunta también es difícil. Y lo primero que tenemos que reconocer es que todo ha sido sobre la marcha porque no estábamos preparados para esto. Cuando esta emergencia arranca, nosotros 2 semanas antes de que nos mandaran para la casa, ya previendo que se iba a suspender pues como la actividad presencial, en ese momento nos empezamos a preparar para trabajar desde la casa, pero pensando que sería una medida temporal, quizás semejante a los periodos de receso obligados que hemos tenido cuando hay movimiento estudiantil o cuando tenemos pues alguna situación de bloqueos o asambleas permanentes, cosas así. Así que nos tratamos de preparar para algo que quizás duraría un par de meses y luego volveríamos a finalizar el semestre en nuestra universidad, en nuestro campus físico, y no esperábamos pues un evento que se extendiera tanto en el tiempo. Realmente, como te digo, nos cogió por sorpresa esa situación. Nos empezamos a preparar al principio para dar una continuidad en las actividades académicas, más reconozco que no nos estamos preparando en ese momento para poder finalizar el semestre de esa manera, ni para poder desarrollar el segundo semestre del 2020 de esta manera. Así que hemos ido atendiendo muchas cosas sobre la marcha. Nos ha tocado modificar muchas cosas. Por ejemplo, el campus virtual lo pensábamos actualizar en el fin de semana del 20 de julio y ya en ese fin de semana del 20 de julio regionalización había arrancado, periodo académico, no pudimos hacer esa actualización de campus virtual ahí. La pensamos mover para el fin de semana del 12 de octubre, este próximo fin de semana con puente. Y también recibimos mensajes, sobre todo de posgrados, diciéndonos que no, que este fin de semana pues están justamente en la mitad de semestre y que ellos necesitan pues el campus virtual activo por lo menos hasta el sábado en la noche. Y siendo así, pues entre domingo y lunes no alcanzábamos a hacer la actualización de campus virtual. Así que en este momento, por ejemplo, esa actualización de campus virtual está programada del 20 al 24 de diciembre. Esperamos que ningún calendario académico se nos corra a esos días para que no nos toque correr aún más esa fecha. También, claro, nosotros hubiéramos querido tener tiempo como de parar, sentarnos a planear cómo crecer, pero resulta que la demanda de servicio, la avalancha de correos solicitando soporte, pues también se creció muchísimo. Más de 3 veces la cantidad de correos que recibíamos desde febrero, ya luego a partir de marzo y de ahí en adelante era así. Entonces, buena parte del tiempo nos la pasamos resolviendo los problemas nuevos generados para los profesores y estudiantes, obviamente. Y también, pues, el apoyo de todos estos compromisos no académicos. Así que, en este sentido, lo primero que yo diría para decir cómo hemos respondido a este crecimiento de la demanda es destacar el trabajo de los funcionarios del área. Ya desde marzo que nos hemos ido a la casa hasta ahora, el compromiso ha sido increíble, el trabajo ha sido pues mucho más allá de la jornada laboral habitual. Los fines de semana, porque el campus virtual, por ejemplo, cada vez que tenemos que hacerle ajustes, le hemos tenido que hacer muchos ajustes, pues ya no se lo podemos hacer nunca bajo ninguna condición entre semana, nos toca los fines de semana, los domingos o en las madrugadas antes de las 6 de la mañana. Y sí, entonces ha sido un poco caótica esa forma de responder.
Ahora, aún en medio de estas dificultades, sí hemos alcanzado a tomar algunas decisiones para mejorar. Entonces, en el campus virtual hemos procurado mejorar el desempeño de todas esas tareas que hace el campus, el servidor tras bambalinas. Moodle hace labores de limpieza, cierre de conexiones abiertas, envío de mensajes, notificaciones por correo electrónico. Entonces, hemos tenido que entrar a fondo a revisar todas esas acciones, cómo se llevan a cabo, y hemos estado actualizando todos esos procesos. Se actualizó la interfaz entre el campus virtual y registro académico. Hemos mejorado el proceso de borrado de cursos. Cuánto nosotros tenemos nuestro campus virtual desde 2004 y aún hay cursos desde el 2004. Ya está tomada la decisión de adelgazar el campus virtual, pero es un proceso que nosotros no lo podemos hacer tan simple como borrar unos archivos. Nos toca sacar unas copias de respaldo, previendo que algún profesor pueda reclamar por los cursos desaparecidos, pero aparte de eso hay una integridad de datos dentro del sistema de archivo y de la base de datos del campus que se debe conservar, y el borrado pues es un proceso que nos va a tomar un tiempo. Estimamos que, por ejemplo, el borrado de todos los cursos anteriores al 2010 nos va a tomar lo que resta del mes de octubre. También porque solo lo podemos correr en las mañanas, en las madrugadas, para que no afecte el desempeño del campus. Respondiendo al punto de infraestructura y un poco lo que se ha hecho ahorita en contingencia es aumentar la capacidad del campus. Nosotros tenemos 2 servidores en paralelo para atender el campus virtual, que al principio de la pandemia contaban con 20 procesadores y 20 gigas en RAM. Ahorita son cada uno de ellos de casi 50 procesadores y más de 200 gigas en RAM. Así que, bueno, medidas hemos tomado, pero aún así pues somos conscientes de las dificultades que aún se siguen presentando. En el servicio de videoconferencia también nos incrementamos las salas. 40 salas que administramos con el servicio de teníamos 150 salas compartidas con toda la asociación RUAP. Allí tuvimos un inconveniente con la asociación. En este momento tenemos 70 salas que son de uso exclusivo para usuarios de la Universidad del Valle. Y aparte de eso, algunas unidades académicas y administrativas ya tienen sus propias salas de videoconferencia. Así ha sido, a grandes rasgos, la forma en la que hemos enfrentado hasta ahora este crecimiento en la demanda. Bueno, gracias, Fernando. Recibimos aquí en el chat una pregunta de Claudia Arias, que nos pregunta ¿cuáles son los beneficios que traerá esta actualización del campus? Creo que ya mencionaste algunos, pero podemos como ahondar ahí en ese punto. Bueno, básicamente el beneficio es disminuir el tamaño de la solución actual. Nosotros, en medio de lo que estamos planeando para mejorar el servicio a futuro, y esto pues, nos ayuda a responder un poco a la primera pregunta que había lanzado un profesor, es que hemos estado buscando soluciones parecidas y en realidad nuestra solución de campus virtual es enorme. El volumen de usuarios que tenemos y el volumen de históricos que almacenamos, nos ha costado mucho encontrar asesores externos que tengan experiencia en soluciones del tamaño de la Universidad del Valle. Y es una recomendación que siempre hemos recibido, el eliminar de cursos antiguos, por un lado porque simplifica el tamaño de la base de datos y entonces agiliza los tiempos de respuesta en la consulta. Y al agilizar el tiempo de respuesta en una consulta, incrementa la cantidad de usuarios que podemos atender simultáneamente. Usualmente un servidor tiene un límite en la cantidad de consultas a base de datos que puede tener abiertas. Entonces, por poner un ejemplo sencillo, si el límite de consultas abiertas es 1000 y cada consulta tarda 10 segundos, entonces durante 10 segundos yo solo voy a poder atender 1000 consultas. Pero si cada consulta dura 1 segundo, durante 10 segundos yo voy a poder atender 10.000 consultas. Y esa velocidad de consulta se incrementa en la medida que mi base de datos sea más pequeña. Y lo mismo pasa con las consultas de información a los sistemas de archivos. Si yo tengo un sistema de archivo
de 1 giga encuentro más fácil los archivos que necesito que si mi sistema de archivos es de 150 gigas. Entonces, ese es el beneficio fundamental que tendríamos en eliminar los cursos antiguos. En el tema de la actualización, es siempre estar con la última versión de Moodle para poder tener el soporte a todas las funcionalidades. Entonces, por ejemplo, hay algunas funcionalidades ahorita que tenemos deshabilitadas, hay algunos tipos de preguntas en las evaluaciones que no tenemos habilitado porque el soporte para ese tipo de preguntas ya no está en nuestra versión actual de Moodle, sino que solo los está brindando a las versiones más recientes. Como llevamos ya más de 1 año sin actualizarnos, entonces algunas utilidades ya no encuentran soporte en nuestra versión actual. Hay una pregunta sobre la caja de herramientas y es una consulta muy frecuente porque es algo que hemos estado promocionando mucho desde la DINTEF. La profesora Marta Salamanca pregunta que ella es usuaria de la caja de herramientas, que ha usado algunas de esas herramientas frecuentemente, pero que ahora esas herramientas le piden pago para continuar y muchas de las herramientas que están en la caja de herramientas también piden pago. Ella pregunta que si está haciendo algo mal o si ese es el proceso. Bueno, sí, no está haciendo nada mal. En realidad, la razón de ser de la caja de herramientas, pues era mostrar alternativas a profesores. Y algunas de esas alternativas, pues sí, efectivamente son de pago, pero casi todas esas herramientas tienen alguna versión no pagada que tiene algunas funcionalidades limitadas. Entonces, en la mayoría de los casos, sí, no es que la profesora esté haciendo nada mal, sino que es la condición de esa herramienta. Pero ella dice, perdón Fernando, ella dice que después de utilizar la parte gratuita durante un tiempo, le está pidiendo pago para continuar. No es que esté utilizando otras cosas, sino que después de usarla frecuentemente le pide pago para continuar. Eso también sería condición de la herramienta. Tendríamos que revisar cada herramienta en particular, pero es habitual que una herramienta haga eso. Eso no es, pues no es problema de la profe realmente. Esa es una característica de las herramientas. Bueno. Continuamos entonces, Fernando. Hablemos ahora de las dificultades. Ya nos has mencionado cuáles han sido como las más significativas, pero pues hagamos otra vez un recuento de estas principales dificultades a las que se han enfrentado ustedes desde el área de tecnología. Bueno, sí, a ver, hemos enfrentado muchísimas. Voy a tratar de mencionar a grandes rasgos algunas de las más representativas. Les mencioné, por ejemplo, el caso del curso de COVID. El curso de COVID tenía cerca de 5,000 participantes y por una falta de previsión nuestra, el curso de COVID tenía un foro, por ejemplo, con los 5,000 participantes, donde se enviaban notificaciones al correo electrónico cada vez que había una participación. Y eso nos generó cerca de 5 millones de correos en una sola tarde. Eso no solo alteró el funcionamiento del servidor de campus virtual, alteró el funcionamiento del servidor de correo saliente de la universidad. El servidor tardó varios días en poder evacuar todos esos correos. La universidad fue sancionada por spam en varias redes de distribución de correo alrededor del mundo. Y bueno, fue un incidente bastante fuerte que tuvimos que trabajar tanto desde la DINTEF como desde la OITEL para poder atenderlo. Y sí, efectivamente fue algo, falta de previsión nuestra, porque es la primera vez que nos enfrentábamos a un curso de ese tamaño. Otra de las dificultades serias que tuvimos el 23 de julio, tuvimos un incidente de seguridad muy fuerte. Fue un ataque dirigido al campus virtual con intentos para capturar información de nuestra base de datos, intentos para inyectar código malicioso en nuestro servidor. El servidor se ocupó tratando de atender todas esas solicitudes. Así que el 24 de julio, eso fue un jueves, nos tocó suspender el servicio. En plena mitad de semana, en plena mitad de semestre, no había arrancado Cali, pero Cali ya estaba en actividades de inducción, pero regionalización ya llevaba casi 2 meses de semestre. Entonces fue un día muy crítico, tanto para estudiantes como para profesores, como para nosotros. Ese 24, mientras OITEL se encargaba de establecer las políticas de seguridad en el firewall institucional,
para que esas solicitudes maliciosas no llegaran al servidor, nosotros estuvimos verificando que en el servidor no hubieran sido exitosos los intentos de vulneración. Afortunadamente, todo el rastreo que hicimos nos mostró que ni nos robaron información, ni nos inyectaron código malicioso, pero pues sí lograron tenernos fuera del aire un par de días. Y bueno, el otro incidente de campus virtual que hemos tenido grave han sido nuestras últimas 3 semanas. Digamos que desde junio hacia acá hemos tenido intermitencias en el servicio de campus virtual, pero en las últimas 3 semanas ha sido muy crítico. En las últimas 3 semanas se nos juntaron los primeros parciales de Cali con los segundos parciales de regionalización y con la primera fase de Olimpiadas Matemáticas. Olimpiadas Matemáticas es un trabajo que hace la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas con 5.000 estudiantes de colegios del Valle del Cauca. Entonces, estos 3 eventos se nos juntaron en las últimas 3 semanas y hemos tenido una inestabilidad en el campus virtual que nos ha... Bueno, la consecuencia para nuestros usuarios es que los estudiantes se están presentando un examen y el campus virtual los desconecta. Los profesores entonces se ven en la obligación de tener que repetir el examen. Y bueno, ese es nuestro problema fundamental en este momento. Te diría que eso no clasificaría en cuáles han sido las principales dificultades, sino que ese problema es cuál es nuestra principal dificultad en este momento. Necesitamos pues solucionar el tema del campus virtual para que sea estable y confiable para la presentación de exámenes de forma simultánea por todos nuestros estudiantes. También en videoconferencia hemos tenido problemas. El tema de los sabotajes ha sido muy recurrente, se nos ha presentado en muchísimos eventos. Hemos armado estrategias para impedir que estos sabotajes pues sigan teniendo lugar o que cuando tengan lugar se puedan solucionar de la forma más rápida posible. En nuestros propios encuentros de virtualidad tuvimos un par de incidentes que pues afortunadamente se pudieron solucionar y sacar adelante. Y bueno, básicamente esos han sido nuestros principales problemas. Bueno, hablemos ahora de una mirada a futuro. Ya nos dimos cuenta de que la contingencia no iba a ser temporal, que digamos, hubo una extensión mucho más larga de lo que todos esperábamos, tanto profesores como estudiantes, como dependencias. Entonces, pasemos ahora a hablar como qué podemos esperar para el próximo año. Bueno, nosotros estamos en un trabajo para mejorar la infraestructura del campus virtual, que incluye, no es solo cambiar, comprar más servidor, un servidor más grande, comprar más memoria, comprar más procesadores, sino quizás modificar la arquitectura del campus virtual para pensar en un sistema de atención de más de 5.000 usuarios simultáneos, que es el escenario en el que creemos que al que tenemos que enfrentarnos. Pues ya el proceso de acercamiento con los proveedores que nos puedan ayudar en ese montaje ha iniciado. Como les conté al principio, es difícil encontrar asesores con esa experiencia específica en Moodle, así que pues, nos ha tocado recurrir a personas expertas en atender esa cantidad de usuarios en otras arquitecturas, en otras plataformas, y ver cómo integramos eso con nuestros expertos en Moodle en nuestra solución. Y pues sí, básicamente lo que necesitamos es mejorar nuestra estructura de campus para poder atender de forma simultánea a todos nuestros estudiantes en concordancia con todos los calendarios académicos vigentes que podemos tener. Parte de eso es disminuir el tamaño del campus virtual. El reto que tenemos es que los cursos que queden disponibles sean únicamente los de los últimos 5 años, pero este es un proceso gradual. Y es posible que los cursos de los últimos 5 años no estén disponibles en nuestro campus virtual activo, sino que estén disponibles en un espacio histórico donde se puedan hacer las consultas de forma no urgente. Sí, es posible que tengamos un campus virtual ligero, activo, donde solo estén los cursos del semestre actual y que tenga la capacidad para atender a todos nuestros estudiantes de forma simultánea. En cuanto al servicio de videoconferencia, estamos buscando que nuestros profesores adquieran mayor autonomía en el uso del servicio
parte de la autonomía se ha logrado con la profundización en el uso de Google Meet, donde cada profesor puede hacer uso de la herramienta por su cuenta, pero también somos conscientes de la necesidad a veces de usar Zoom por las herramientas que trae que Meet aún no ha implementado. Entonces, en ese sentido, queremos profundizar el uso del sistema automático de reservas de RUAB y hacer que nuestros profesores adquieran un poco más de autonomía en ese servicio de videoconferencia. Queremos que nuestros recursos de videoconferencia, nuestro recurso humano que actualmente está rebosado programando videoconferencias, pueda dedicarse más a acompañar eventos como este que se necesitan en todas las unidades académicas, los eventos abiertos, seminarios, simposios, de forma que podamos acompañar de forma más cercana la realización de esos eventos y poder acompañar mejor este tipo de desarrollos, lo cual incluye el uso de la herramienta webinar que casi estamos estrenando el día de hoy, lo estrenó la Oficina de Comunicaciones en un evento de la semana pasada y esperamos poder formalizar su uso para toda la universidad en breve. Y también quisiéramos prolongar convenios como el que está finalizando con Coursera. Se han adelantado conversaciones con ellos para seguir adelantando esa parte. Y está pendiente también parte de la gestión de licencias de software institucionales. Un problema que tenemos ahora y que las unidades académicas quieren que se solucione es con la parte normativa y es cómo solucionar que un profesor está en su casa trabajando desde su computador personal porque no puede ir a desplazarse a la oficina en la universidad. Entonces, ¿cómo hace en ese computador personal para correr el software que es institucional? Entonces, en este momento, la normativa no nos permite que un software institucional sea instalado en un computador personal, pero debemos evolucionar en eso porque tiene toda la lógica del mundo que el profesor pueda instalar ese software en su casa. Entonces, en esa gestión de licencias institucionales también tenemos mucho por avanzar y para poder ofrecer soluciones a partir del próximo año. Natalia. Muchas gracias. Hay un comentario de la profesora Marta Lucía Salamanca que dice, con respecto a la conectividad y otras problemáticas, realicé un sondeo a través de encuesta y encontré que en un número de 80 estudiantes hay un porcentaje que manifiesta tener una conectividad deficiente por la interrupción que les sucede en sus encuentros sincrónicos. Y yo quisiera recomendarle algo a la profe Salamanca y a todos los profesores. Sabemos que esa es una dificultad, sabemos que los estudiantes tienen problemas de conectividad, que la universidad ha hecho un esfuerzo en donarles tablets, en donarles computadores, con empresas municipales en donarles conexión, pero ese sigue siendo un gran problema. Y entonces yo pienso que hay que trabajar mucho en el aula invertida, que esos encuentros sincrónicos además sean grabados, pero digamos que el centro de la clase no esté en el encuentro sincrónico, o sea, sino que sea como parte de la clase donde se interactúe, se haga taller, se hagan otro tipo de cosas, pero que trabaje aula invertida de tal manera que los estudiantes puedan preparar antes de su clase de manera independiente unos materiales, unos recursos, unas actividades y, profe, siempre grabar las sesiones, compartírselas. Ahora Meet solamente las va a tener un mes, pero creo que un mes es tiempo suficiente para que el estudiante revise la clase de la semana anterior y que no se pierda nada, porque sabemos que esa es una dificultad que pues es difícil de sortear. Recibimos también un mensaje de la profesora Consuelo Aponte que nos pregunta sobre los nuevos complementos anunciados en un correo del mes pasado que estarían disponibles a partir del mes de octubre. Es decir, ayudas en Google Meet para mejorar iluminación, pantallas de fondo, entre otros. ¿Cómo las encuentro? Pues eso ya está puesto en Google Meet. Hay que entrar a las herramientas de configuración que tiene Google Meet para activarlas, pero ya desde el 30 de septiembre están disponibles todos los cambios que Meet anunció, incluido el que mencionó María Clara de que la grabación va a estar por 30 días, pero pueden descargarla igual en sus computadores y yo creo que pueden volverla a subir a su Drive
si es el caso, si la necesitan, que esté disponible para sus estudiantes y volvérsela a compartir. Entonces, es algo que me imagino que Google ha hecho para disminuir también la sobrecarga de sus servidores propios por esta época en que todo el mundo está usando videoconferencias, está grabando y está utilizando lo que ellos ofrecen. Bueno, yo creo que podemos ya, vamos a terminar este encuentro de la DINTEF con la profesora Gloria, para que ella nos cuente un poco cuáles han sido las lecciones aprendidas en esta contingencia para la DINTEF. Y también para que nos cuente qué avances y qué retos tenemos por delante como dependencia frente a lo que está pasando y lo que nos hemos propuesto hacer de ahora en adelante como DINTEF, como dependencia y también para la universidad. Listo, gracias. Sí, bueno, ya se nos va pasando el tiempo y ya estamos sí, a punto de terminar, pero ciertamente yo veo unas lecciones muy interesantes. Por un lado, que pues dijéramos, no solamente aplicado al contexto en el que estamos hablando en este momento, sino en general, lo que ha sido nuestra vida, lo que está siendo nuestro momento en esta contingencia, es que estas situaciones críticas también están generando soluciones creativas, ¿sí? De manera que los profesores y nosotros como líderes de esta parte, pues hemos tenido que encontrar solución a todas las cosas que nos están pasando. O sea, nunca nos podemos quedar en el punto de que no, hasta aquí llegamos y no podemos seguir. No, siempre tenemos que encontrar opciones, soluciones. Eso es dijéramos, una condición del ser humano muy interesante, es cómo en momentos de presión, de estrés, se encuentran soluciones favorables. Pienso que una lección es que hemos mostrado confianza en nuestro sistema. Ciertamente tenemos muchas dificultades todavía, pero los profesores se han sentido apoyados. O sea, para DINTEF mismo, esta experiencia pienso que ha sido de un enorme crecimiento profesional y de crecimiento como organización, porque nos ha implicado trabajar muy coordinadamente y trabajar también sincrónicamente, dijéramos, articuladamente, porque una cosa es cuando uno se encuentra en la oficina y hacemos reuniones y estamos ahí cerca y como que nos reunimos inmediatamente, tomamos decisiones, y otra cosa es cuando todo se tiene que hacer mediado. Hasta la decisión más pequeña tenemos que hacerla mediada. Y hemos conseguido un ritmo de trabajo que creo ha sido pues eficiente. Ciertamente tenemos todavía muchos vacíos, pero hemos logrado avanzar. Algo que pienso que ha sido muy útil y que puede considerarse una lección es la importancia de la comunicación y el acompañamiento a los docentes. Eso ha hecho que los docentes sientan que estamos con ellos. Y esa comunicación pues se ha dado, pues como vimos ahora, a través de muchos esquemas, ¿no? Desde las mismas plataformas tecnológicas que tiene la universidad hasta nuestras redes sociales, nuestros encuentros de virtualidad. Eso hace que los profesores sientan que tienen un aliado que es DINTEF y que DINTEF puede viabilizar algunas de las soluciones, algunos de los inquietudes de los profesores, no todas, pero que podemos con los profesores hacer un enorme trabajo. Y es muy importante ciertamente nosotros escuchar las inquietudes de los profesores. Pienso que los retos, desde el punto de vista de los retos, yo diría que, bueno, tenemos un reto tecnológico en este momento muy inminente, que es estabilizar nuestra plataforma tecnológica, pero también hay un reto desde el punto de vista pedagógico, y es poder mejorar, digamos, como lograr una mayor calidad de uso de las tecnologías educativas. ¿Sí? Las tecnologías educativas no están hechas solo para resolver un problema inmediato de comunicación con el profesor, sino de crear una mejor experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. María Clara hacía referencia ahora, por ejemplo, a las metodologías de aula invertida.
eso hace que la calidad de la tecnología mejore porque estamos cambiando nuestros métodos pedagógicos, nuestros métodos de aproximación con el estudiante. Entonces, la metodología va muy aliada al uso de la tecnología. La tecnología en sí misma no nos resuelve el problema si no tenemos metodologías que realmente soporten y justifiquen un uso pertinente de esas tecnologías, ¿no? Entonces, pienso que en la medida que nosotros mejoremos nuestras metodologías, nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje orientados a la virtualidad, también tendremos una mejor calidad de uso de las tecnologías. Y algo que yo pienso que sería muy interesante es que los profesores vean también en DINTEF un espacio para la investigación. O sea, este es un momento que lo tenemos que mirar con profundidad, no solo para resolver el asunto inmediato, sino para dejarnos un aprendizaje a largo plazo. Y pienso que la investigación ahí es fundamental. Sé que ahorita, bueno, hemos pasado por el momento de la convocatoria interna, de la convocatoria COVID, hay algunos proyectos muy interesantes que se están desarrollando, pero es importante también que que los profes sientan que DINTEF es un aliado en la investigación, ¿sí? Porque estamos manejando una experiencia única, entonces es interesante, pues yo he hablado con varios profesores al respecto, que me comentan sus proyectos de investigación y en cierta forma pues participo en parte con algunas de las definiciones de los proyectos, pero es importante como DINTEF que nosotros podamos también, ojalá, sistematizar esta experiencia, producir nuevo contenido, nuevo aprendizaje y nuevo conocimiento de esta experiencia. Es un reto nuestro como profesionales, como docentes de DINTEF, que esta experiencia nos sirva para generar nuevo conocimiento. Más o menos por ahí veo nuestros retos. ¿Sí? Muchas gracias, profesora. Vamos a dar pues espacio a unas últimas preguntas ya para terminar este encuentro y este espacio. Hay una pregunta sobre el campus virtual, no sé si Fernando sigue allí. Fernando nos puede contestar. Hay una pregunta de la profesora Marta Salamanca sobre Moodle en el celular de los estudiantes que a veces no le permite bajar documentos. ¿Eso tendría que ver con alguna situación técnica? Bueno, hemos detectado en algunos casos que la aplicación no funciona del todo bien y funciona mejor desde el celular si se conectan desde el navegador del celular, en lugar de usar la app. Podría tener que ver con eso, pero pues bueno, en este caso la recomendación principal es decirle a los estudiantes que escriban a campusvirtual@correunivalle.edu.co y reciban la atención pues específica que necesitan. Bueno, pues no veo más preguntas, entonces en el chat yo creo que ya podemos dar por terminado este webinar que, como dice Fernando, estrenamos hoy. Y bueno, vamos a mirar a ver cómo lo vamos a implementar y cómo vamos a permitir también que las demás unidades académicas empiecen a usar esta herramienta muy útil para hacer sus encuentros, sus seminarios y sus conferencias. Entonces, nada, yo quiero agradecerles mucho a nuestros panelistas el día de hoy por haber asistido, por haber aceptado la invitación a participar en este espacio. Yo creo que a partir de ahora, pues vamos a tener una serie de encuentros que esperamos contar con la asistencia de todos ustedes, donde vamos a compartir nuestras experiencias, vamos a tratar de establecer un diálogo con estos profesores que han tenido experiencias exitosas para que nos cuenten un poco cómo lo han hecho y también para que nos hablen de sus aprendizajes y de las dificultades que han tenido en sus procesos de enseñanza. Entonces, los invito. De antemano ya les anuncio que el próximo invitado es un profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, el profesor Jorge Caicedo. Él va a estar con nosotros a final de este mes. Y él ha hecho un trabajo bastante interesante con sus estudiantes haciendo uso de tecnología. Entonces,
los invito para que lo escuchemos y para que también aprendamos de lo que él tenga que decirnos sobre su experiencia. Muchas gracias a todos los asistentes, a los que estuvieron al comienzo, a los que permanecieron durante todo el encuentro. Gracias por estar aquí y bueno, seguimos pendientes de todas sus necesidades y sus requerimientos en los canales de comunicación que hemos establecido en la DINTEF, que allí vamos a tratar de contestarles y de resolver sus necesidades lo más prontamente posible. Gracias, profesora Gloria, gracias a Fernando, a Alex, a María Clara por estar aquí, por haber aceptado este reto y espero pues que haya sido muy provechoso para todos ustedes este espacio que hemos abierto para la DINTEF. Gracias, profesores, y bueno, seguimos haciendo más y más espacios de diálogo con ustedes. Que tengan un buen día y nos vemos en una próxima oportunidad. Ya les estará llegando a su correo la invitación al próximo webinar. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.